A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, Hermanos, sin must not reign que el over pecado no siga dominando su cuerpo mortal, ni sean súbditos de los deseos del cuerpo. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos del mal. Ofrézcanse a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida, y pongan a su servicio sus miembros como instrumentos del bien. Porque el pecado no los dominará, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Shall we sin Pues because ¿qué? we are not under the law? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Do you not know De ningún modo. if you present yourselves ¿No saben que al ofrecerse a alguno como esclavos para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, ustedes que eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquel modelo de doctrina al que fueron entregados. freed from sin? Y liberados del pecado, se han hecho esclavos de la justicia. Verbum Domini. Our help is in the name Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Had not the Lord Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. then with the waters Nos habrían arrollado las aguas, the torrent llegándonos el torrente hasta el cuello. over us then. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Blessed be to the Bendito sea el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. We were rescued like a bird. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Our help is in Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Stay awake, for you do not know when the Permanezcan despiertos, pues no saben cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sanctae Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes. Estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Then Peter said, Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, Who then? ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Blessed is that. Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Truly I say to you, Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. that servant said, Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y a beber, emborracharse,
Llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. That servant El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, much will be required, mucho se le exigirá. and still more Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Verbum Domini. My dear brothers and sisters, Queridos hermanos, St. Paul in the first San letter Pablo, today en la primera carta de hoy, calls us nos exhorta not to let sin a que no permitamos que el pecado reine sobre nuestros cuerpos mortales. We are all created by Todos hemos sido creados por Dios, and likeness, a imagen y semejanza de Dios. and God created us. Y Dios nos creó buenos, Sin has no place así que el pecado no tiene lugar en nuestras vidas como criaturas de Dios, porque Dios es bueno, Dios es bondad. And that's why St. Paul Por eso San Pablo nos dice we are all temples que of todos the somos Spirit. templos del Espíritu Everybody Santo. is a temple Cada of uno the es Spirit. templo When del we receive Espíritu Santo. baptism, Cuando recibimos el bautismo, somos we are hijos de brothers Dios. and sisters in Jesus Somos Christ. hermanos y hermanas en And so Jesucristo. we die to sin, Así que morimos al pecado y resucitamos a vida nueva. sin has no place Así que el pecado no tiene espacio en la vida del cristiano. Por eso San Pablo nos exhorta, no debemos permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales y nos exhorta a que no utilicemos nuestros cuerpos como armas para luchar por el pecado, para luchar por el demonio. the way we dress, Hay mejores formas ourselves, de comportarnos. do it in a dignified way. La forma en que nos vestimos, la forma en que nos comportamos, debemos hacerlo de forma digna. Shrine of the Blessed Ayer estuve de visita en el santuario del Santísimo Sacramento of the y shrine, en la entrada del santuario you get description of what type of uno dressing ve una descripción de qué tipo de vestimentas shrine. utilizar Already cuando uno is entra a al warning santuario. to us. Eso desde ahí es advertencia de que tenemos que ser modestos como templos del Espíritu Santo y especialmente cuando Where we entramos a un sitio santo donde hemos de encontrar a Dios. Y también en nuestras vidas podemos vernos tentados a hacer cosas. and to live, those who drink, they will drink and drink to excess. Aquellas personas Already they que beben y that temple, which is their beben en bodies. exceso, When you drink too much or eat too desecran el much, that templo. is gluttony. Cuando uno come demasiado, bebe demasiado, eso es gula y eso es pecado. Dear brothers and sisters, Así que hermanos, we have been created beautiful. hemos sido creados hermosos y buenos. I feel A veces no me siento muy bien cuando escucho que alguien dice, soy feo. we are beautiful creatures of God. Somos personas hermosas de Praise Dios. Admírense ustedes mismos, alaben a Dios por la maravilla de su ser. No miren a la otra persona para decir, esa persona es más atractiva que yo. Toda persona es única, Image and criatura de Dios, a imagen y semejanza de Dios. so Christ exalts us. Así que Cristo nos exhorta en el pasaje del Evangelio de hoy a que estemos listos. Si el amo de la casa When somebody will come to burgle, supiese cuando alguien viniera a robar, permanecería despierto into his house. y se aseguraría que nadie se meta en su casa. God has given us our Dios lives nos ha dado nuestras vidas y quiere to protect those que protejamos esas lives, vidas stand against evil, y que against the estemos evil contra el one, mal, the devil. contra el maligno, el That's why diablo. Saint
Por eso San Pedro nos exhorta en su primera carta, el capítulo 5, versículo 8, permanezcan preparados, estén en alerta, porque el diablo merodea como un león buscando a quien devorar. ¿Vamos a dejarlo que nos devore cuando somos templos del Espíritu Santo? Así pues, hermanos, hay varias formas de permanecer alerta. Cristo nos dice que permanezcamos listos, alertas. La primera forma es la oración. El Evangelio nos dice que el cristiano que no reza tiene riesgo de ser atacado por el diablo. Así que si convertimos nuestras vidas en vidas de oración, siempre rezando sin cesar, pues esa es la voluntad de Dios, esa ya es un arma contra el maligno, y eso es estar listos, estar alertas, la oración. Y por supuesto, realizar obras de caridad. Dios es amor. Así pues, cuando uno se esfuerza a diario en hacer el bien, en estar lleno de amor, uno ya está siendo alerta. Porque cuando llegue nuestro momento, cuando Dios nos llame, en el momento de nuestra muerte, nos dirá: tenía hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Esas son obras de caridad, y al realizarlas estamos alerta. Al diablo no le gusta a alguien que ama. Al diablo no le gusta que nos amemos a nosotros mismos. El diablo quiere que nos odiemos a nosotros mismos. Así que cuando amamos, estamos alertas y listos para que venga el mal, y lo derrotaremos. El amor lo vence todo, nos dice San Pablo. Y luego en nuestras vidas también necesitamos ver y leer libros y películas que han de ayudarnos a guiar nuestras mentes hacia Dios. Quiero decir que EWTN está realizando una maravillosa labor en el mundo. Están ayudándonos a permanecer despiertos, a estar alertas. Miles de personas siguen los programas de EWTN, pero en la diócesis de Kumba, de donde yo soy, en Camerún, muchas familias, cuando voy a esas familias, lo que los niños miran es EWTN. Es maravilloso porque al mirarlo, los niños están alerta. No hay forma que uno esté mirando EWTN y el diablo quiera meterse con uno, porque las mentes de los niños están enfocadas en Dios, escuchan cosas buenas, quieren hacer cosas buenas, de esa manera permanecen alertas. Y quiero agradecer a todos aquellos que propagan esta maravillosa misión de evangelización de EWTN. Están haciendo algo maravilloso, nos están ayudando en el mundo a permanecer despiertos. Sigan así, y rezaré para que Dios continúe bendiciendo esta labor, y también rezaré para que me acompañen a orar por mi diócesis de Kumba, una joven diócesis creada el año pasado, en el 2016, el 15 de marzo, así que apenas un poco más de un año. Oremos para que los sacerdotes y yo y los cristianos en mi diócesis permanezcamos despiertos y alertas, temerosos de Dios y agradecidos con Dios por los maravillosos dones que nos ha dado. En el Evangelio Dios dice: a quien más se le da, de quien más esperará de esa persona. Nos ha dado tanto que por virtud del hecho de que somos cristianos, a pesar que tenemos vida, eso es un don de Dios. Oremos pues de tal forma que hemos de vivir, y cuando llegue el momento demos buenas cuentas a Dios de nuestras vidas como criaturas, en nuestras vidas como cristianos, porque hemos de darle cuentas a Él. Oremos para que permanezcamos alertas y el diablo no tendrá lugar en nuestras vidas. Dios es maravilloso, Dios es bueno, y Cristo nos ha dado todos los sacramentos para alimentarnos y darnos las gracias necesarias para permanecer firmes contra el maligno. ¿Cómo vencemos a Satanás? A través de nuestra fe y los sacramentos. Oremos a diario para que Dios los bendiga a todos.